Envíanos, Señor Jesús, tu Espíritu Santo, como en Pentecostés, para que nos ilustre, haciéndonos comprender la profundidad de tu doctrina y tu verdadera identidad, de manera que nuestra adhesión a ti sea que cada vez más fuerte, más decidida, y que lleguemos hasta las últimas consecuencias en tu seguimiento. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver el núcleo, el centro, la cúspide, el culmen de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. El misterio pascual es la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque no hay muerte en Cristo sin resurrección, pero tampoco hay resurrección sin muerte, ¿verdad? Las dos son como las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, la resurrección es la que viene a poner el toque final al sentido de la muerte. Porque si creemos que por su muerte nos redimió Jesucristo, ¿por qué con su muerte nos iba a redimir y no la muerte de otro? Porque Él con su resurrección probó que era una muerte de alguien muy especial. Y ese muy especial es ni más ni menos que Dios. De manera que el hecho de haber resucitado por su propio poder divino está diciendo que la muerte de aquel hombre era también muerte divina. Divina en cuanto que los méritos de Jesucristo eran infinitos. Y por eso su muerte para nosotros es definitiva, es total y absolutamente suficiente para perdonar nuestros pecados. Esa resurrección ya había sido prometida, como dice San Pedro. Les anunciamos la buena noticia de que la promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido a sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús. De manera que la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. No se puede predicar la muerte o la cruz de Cristo sin predicar su resurrección. Como les decía, son las dos caras de una moneda. Una moneda con una sola cara, aunque sea una cara muy bonita, no sirve para nada, no vale. Tiene que tener las dos caras. Y la muerte de Cristo sin su resurrección no habría valido nada. Ahora bien, cuando hablamos de resurrección hablamos de un hecho real, de un mito. ¿No será algo simbólico? Si hiciéramos una encuesta entre los católicos, si todos los encuestados creen firmemente, realmente que Cristo resucitó, todos responderían que sí creen. Pues todo depende de qué conciencia tengan de su fe, qué tan apegados estén a Cristo, qué tan conscientes vivan su fe. Se han hecho encuestas en otras iglesias, por ejemplo en la anglicana, y muchos no creen, pero no solo muchos laicos, gente fieles, sino sacerdotes y sacerdotisas, también las hay. Entonces uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si Cristo no resucitó, como dice San Pablo, vana es nuestra fe.
Entonces el ministerio se convierte pues en un modus vivendi, del que yo saco el pan de cada día y punto. Estoy predicando a alguien en el que no creo realmente. No dudo que haya sacerdotes católicos que piensen lo mismo, pero supongo que son contadísimos, si acaso algunos, ¿verdad? Y digo que tiene que haberlos porque de todo hay en esta vida, de todo hay. Pero ¿cuántos católicos laicos creerán realmente que Cristo resucitó? Si todos creyeran en eso, pues nuestras iglesias el día de Pascua estarían a reventar. Más aún la misa de Pascua no podría celebrarse en las iglesias, tendría que celebrarse en una explanada donde estuvieran miles y miles. Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando la iglesia, siguiendo los textos evangélicos y demás del Nuevo Testamento, habla de la resurrección de Cristo, no lo dice en sentido figurado. Cristo realmente existió, Cristo realmente era hombre, Cristo realmente murió y Cristo realmente resucitó. Ahora bien, su resurrección cabe o cae dentro de la historia. La historia es una ciencia y tiene que probarse mediante métodos científicos, de ver, de comprobación. Nadie estuvo presente en el momento en que resucitó Jesús. Sin embargo, hay manifestaciones relacionadas con la resurrección que sí son históricamente comprobables. Vamos a verlas. San Pablo, el año 56, puede escribir a los corintios, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Y ahí tenemos una muestra pequeña de lo que es la tradición. Es la entrega de generación en generación de aquellas verdades básicas de nuestra fe. Les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, o sea que según lo habían anunciado ya los profetas, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras también, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Aquí tenemos ya un elemento que sí es histórico, porque es comprobable. Y es comprobable simplemente por el testimonio de los que lo vieron. Como dirá después San Juan en su primera carta, a quien vimos, a quien tocamos, con quien comimos y convivimos, a ese les anunciamos. O sea, era su testimonio personal, testimonio que tiene un valor especial, no es testimonio de exaltados, fanáticos, locos, sino que vamos a ver por qué tiene toques de autenticidad. El apóstol, pues, San Pablo habla aquí de la tradición viva de la resurrección que fue retransmitiendo después de su conversión a las puertas de Damasco, que recibió después de su conversión y que se iba transmitiendo de unos a otros. ¿Cuál es la primera prueba que sí es constatable históricamente? Cuando digo constatable históricamente, no quiere decir que cada uno de nosotros lo constate. Por ejemplo, el que existió Miguel Hidalgo, pues si no vamos a creer lo que no vemos, pues no vamos a creer nada, ¿verdad? ¿Por qué creemos que don Miguel Hidalgo existió? Pues porque hay testimonios de los cuales no se puede dudar. Entonces, de ese tipo de pruebas históricas estamos hablando. Una es el sepulcro vacío. Llegaron los apóstoles,
Juan y Pedro, y no encontraron a nada en el sepulcro. La piedrota que estaba tapando la cueva estaba removida, no la podía mover un solo hombre, y menos por dentro. La orilla de la piedra estaba por fuera, por dentro no había más que tapada por fuera, estaba removida. Esta prueba en sí no es una prueba definitiva, ¿verdad? Porque podían haber ido a sacar el cuerpo, por eso estaría vacía la tumba. Pero hay elementos que nos dicen que nadie sacó el cuerpo. ¿Por qué? En primer lugar, porque había guardias allí a la entrada. Y esos guardias estaban allí, pues, para cuidar que nadie llegara, porque temían precisamente que sacaran el cuerpo y después dijeran que estaba vivo. Y eran guardias armados, guardias dispuestos a matar, que se acercaran. Después ellos allá fueron llorando con los sumos sacerdotes que se les había perdido el cuerpo de Jesús, y ellos, los sacerdotes, no tanto por compasión con los soldados, que les importaba muy poco que los mataran, los castigaran, sino por que no se difundiera la noticia, les dijeron: si les pasa algo a ustedes, nosotros los vamos a proteger. Quiere decir que los primeros que descubrieron el sepulcro vacío fueron los soldados, no Pedro ni Juan. Primeros fueron los soldados, que de repente vieron que la piedra estaba removida, ellos haciendo guardia, y se les escapó. No se explicaron cómo, ni por qué, ni nada, y fueron corriendo a decir. Y dijeron: digan que mientras están dormidos fueron ellos acá. Estén ahí pegados a la piedra, a la entrada, ellos podía hacer eso. O sea, hay elementos que no checan, que no tienen explicación. Pero lo interesante aquí es que cuando llegaron Pedro y Juan, como Juan era más joven, llegó más pronto, corriendo, pero no entró, entonces entró Pedro, y luego entró Juan, y dice: al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, Juan 26, vio y creyó. O sea, creyó no que se habían robado a Jesús, sino que había resucitado. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana, y que Jesús no había vuelto simplemente una vida terrenal, sino que ahora tenía un poder especial para remover la piedra. Pero me voy a tener un poquito en eso de que vio las vendas en el suelo y creyó. ¿Por qué podía haber sido para Juan ese un argumento o una prueba clara de que Jesús se había resucitado? Porque obviamente al levantarse Jesús, pues tiró las sábanas en que está envuelto, la sábana santa, y la que le envolvía la cara, que era otra pieza, las hizo a un lado y salió. Pero también podían, si lo hubieran robado, desnudarlo de la sábana y quitarle lo de la cabeza y tirarlo ahí y llevarse. O sea, eso en sí no era una prueba. Hay una exégesis que dice, aunque no es muy común y no la he visto muchas veces, que dice que esta es una mala traducción, que lo que vio realmente Juan fue que en la mesa de piedra donde estaba acostado el cuerpo de Jesús, tapado con una sábana que estaba abajo de su cuerpo y le daba vuelta así o así, más bien era así, de los pies a la cabeza, y la cabeza estaba envuelta en vendas. No estaban tiradas a un lado, sino
allí mismo, como desinfladas, como un globo que está lleno de aire, le sacan el aire. ¿Qué pasa con el globo? ¿Qué significa eso? Que lo que comprendió Juan fue que el cuerpo de Jesús atravesó las sábanas, y las sábanas, al no tener el soporte del cuerpo, cayeron, quedaron allí. Y lo mismo las vendas de la cabeza, sudaron. Y eso sí, como que entiende uno mejor cómo es que creyó, porque se hubiera explicado, caray, ¿por qué están así desinfladas, como que nadie las tocó? No están aparte ahí en otro lado, porque eso lo hubiera hecho pensar, bueno, pues se las quitó o se las quitaron. No, están desinfladas, o sea, su cuerpo salió. Y de hecho, por los estudios que se han hecho en la sábana santa, se ve que hay como una especie de irradiación impresa en la sábana, como una radiación pues de rayos X o de alguna otra poder lumínico que atravesó la sábana y esa se quedó ahí tirada. Hay muchos estudios sobre la sábana santa. Tiene pues mucho contenido esta interpretación, y dicen que no, que está mal traducido el griego, o tal vez el hebreo original pasó mal al griego, y entonces lo que dice que es que las vendas están en el suelo, no están en el suelo sino caídas sobre sí mismas en la mesa, en la tabla, en la piedra. Otra prueba histórica de la resurrección de Cristo son sus apariciones. Claro, a mí cada rato me dicen, se me apareció San José, se me apareció la Virgen, se me apareció mi abuelita. Pues sí, cualquiera lo puede decir, ¿no? Y aunque la persona lo crea, aunque no esté mintiendo, pero puede ser que lo crea por pura imaginación o sugestión. Pero aquí fue demasiada gente la que lo vio, y no fue una sola vez. Durante 40 días Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos, y para que estuvieran bien seguros de que Él era, les dijo, miren, me vean, me toquen, soy yo, es mi cuerpo el que fue crucificado, miren las llagas, aquí están, o acá, las llagas de los clavos, del costado, de la lanza que me abrió el costado. Y a Tomás, que no les creía que lo habían visto, hasta que no meta mis dedos en las llagas de sus manos y de su costado, no creo. Bueno, ven, ahora ya volvió Jesús, ha adorado lo que dijiste. Pues ya no tuvo que hacer eso, lo vio y creyó. Pero antes se le había aparecido a María Magdalena, y curiosamente, un detalle, se le apareció a Pedro. Jesús apareció enseguida a sus apóstoles, pero primero a Pedro. Es interesante este detalle, cómo se apareció primero a Pedro como para confirmar su autoridad sobre los demás apóstoles. Y esto lo vemos en muchos otros pasajes del Evangelio, que a Pedro le da una preferencia especial. Pedro había sido llamado ya por Jesús resucitado a confirmar en la fe a sus hermanos, y ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, es verdad, el Señor ha resucitado y ya se apareció a Simón. Le creyeron a Pedro, pero después siguió apareciéndose, y dice que incluso se apareció como a 500 hermanos, como a 500 en una ocasión. Y era gente que cuando se escribió el Evangelio todavía vivía, o sea, era una cosa que unos y otros podrían testimoniar
entre ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez. Ante esos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo como si no hubiera sido una resurrección física y no reconocerlo como un hecho histórico. Además, no eran exaltados ni fanáticos, puesto que primero no le creyeron a María Magdalena, a la Santa Mujer. Después no lo creían ni viéndolo. O sea, se resistieron como personas muy razonables que eran a que un muerto hubiera resucitado. Si a mí me dicen, mataron a fulano o se murió fulano, pues digo, sí, ya murió. No tengo mucho problema en creer eso, porque la muerte es una experiencia cotidiana. Pero si me dice, oye, fulano resucitó, ah, caray, pues eso pasó con ellos. Habían visto a Jesús muerto y ahora decían, está vivo. No puede ser, lo bajamos de la cruz, estaba todo exánime, lo enterramos, ¿cómo que ahora está vivo? O sea, se resistían a creer, no eran crédulos. Todavía en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos sin embargo dudaron. Por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia, porque no eran unos crédulos así nomás, sino que si nos dicen lo vi resucitado es porque ellos mismos se convencieron. Pero además, otras pruebas que no ven aquí, el efecto que causó en ellos, el efecto unido a la acción del Espíritu Santo. Los apóstoles, antes de la resurrección de Cristo y antes de que el Espíritu Santo los iluminara, eran unos ignorantes. Todavía en la ascensión de Cristo le insisten en que qué pasó, por qué te vas, que no vas a establecer el reino de Israel, hablando de un reino aquí terrenal. Como dijeron, se nos está yendo el hueso, íbamos a ser nombrados aquí de los principales de ese reino, ya te me vas, ¿cómo que te vas? O sea, no entendían la figura, la misión, la identidad de Jesús. No entendían simplemente. Tan apegados y aferrados a sus conceptos. ¿Qué pasó después de que resucitó Cristo y les dio el Espíritu Santo? Todo se les aclaró, les cayó el 20. Ahora entendemos perfectamente el sentido de su muerte, cómo resucitó, a qué vino, qué tipo de Mesías es, cómo nos vino a salvar, de qué nos vino a salvar, cuál es la naturaleza de su reino que vino a fundar. Pero de tal manera que ahora estaban dispuestos a dar su vida por esa verdad. Cuando Jesús se les apareció, ¿dónde estaban? Encerrados en la casa, por miedo a los judíos. Dijeron, ya mataron a nuestro maestro y ahora vienen por nosotros. Entonces están temblando allí de miedo. Pasa todo este acontecimiento, ven a Cristo resucitado, reciben el Espíritu Santo, abren la puerta y ya no les importó el peligro. Comenzaron a ir, se fueron a la calle y comenzaron a gritar a todos que Cristo estaba vivo. Cristo estaba vivo. Los agarraban y los azotaban y los metían en la cárcel y les prohibían que hablaran de eso y ellos aferraban. Sabían que los podían matar, como mataron de hecho a la mayor parte de ellos, y siguieron adelante. Entonces, ¿quién da su vida por una ficción o por una mentira que se inventó? Una vez, un general, para barbear a
Napoleón, que había perseguido la iglesia y se había llevado preso al Papa a Francia y que le dijo: yo voy a acabar con la iglesia, no sé cuánto. Dijo este general: pues tiene razón, mire, yo para acabar con la iglesia yo voy a fundar otra iglesia y verá cómo se vienen todos conmigo. Y muy socarrón le dice Napoleón: sí, pero primero tienes que dejar de crucificar. Así es que tú dices: bueno. Nadie está dispuesto a dar la vida por una ficción y por una mentira, a no ser que lo crean muy profundamente. Pero aquí no era una persona, dos, eran miles. ¿Sí? Eso a los que iban en el camino de Maús les movió mucho el corazón, ¿verdad? Ajá. Pero no lo reconocieron. En alguna parte habla de cómo era su aspecto físico. ¿Por qué no lo reconocieron? Eso es lo que viene enseguida. El estado de la humanidad resucitada de Jesús. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto. Vean, toquen, o sea, un cuerpo físico. Eso era su mismo cuerpo que él tenía antes. Incluso los invita a compartir la comida. Él ahora no necesitaba comer, pero podía comer. Tenía todo lo necesario para comer. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu. Y de pasada aquí nos enseña cómo el cuerpo, el hombre es alma y cuerpo, no nada más espíritu. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el alma? No, los dos son necesarios, los dos son importantes. Uno no es hombre, ser humano, sin el alma, pero tampoco sin el cuerpo. Será lo que quieras, pero no eres una persona, un hombre. Entonces, si él nada más se hubiera transformado o quedado como un espíritu, pues no habría sido él. Sobre todo no habría sido él como hombre. Pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, o sea, su cuerpo auténtico, pero transformado, transfigurado, posee al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado ni en el espacio ni en el tiempo, o sea, no está sujeto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos totalmente sujetos al tiempo y al espacio. Nuestra imaginación nos puede llevar en este momento a París. Pues sí, pero nomás en la imaginación, yo sigo aquí. O si quiero ir a París, tomo un avión y todas las horas que tarda en llegar allá, pues sí. Pero no en el instante mismo en que yo quiero estar allá, ni en el futuro ni en el pasado. Pero él ya está en una condición en que no está ni en el futuro, ni en el pasado, ni aquí ni allá. Está en todas partes y en todo el tiempo, en toda la eternidad. No está condicionado pues al tiempo en el espacio, pero puede por su voluntad decidir dónde quiere y cuándo quiere estar, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Ya está en la vida eterna, en la vida divina. Su cuerpo, su naturaleza humana, alma y cuerpo, ya están participando de la misma condición divina. Por eso es libre, totalmente libre. Y puede cambiar de figura. Por ejemplo, cuando lo vio María Magdalena, pensó que era el jardinero. Cuando lo vieron los peregrinos, aquellos de Maús, no lo reconocieron.
ni siquiera en la voz. Ellos que estaban habituados a la convivencia con Jesús, les echó un largo discurso desde Jerusalén hasta Emaús y no lo reconocieron. Algo les decía que allá había una cosa muy especial. Nuestro corazón ardía mientras nos explicaba las Escrituras, pero no comprendieron con claridad que era Él, ni lo vieron, o si lo vieron la cara no la reconocieron, ni la voz. Hasta que se sentó a cenar con ellos, partió el pan y vieron que era el mismo gesto que había hecho en la última cena, donde ellos muy probablemente habían estado. Entonces dijeron: es el Señor. Y ese es el Señor. En la pestaña que dieron de gusto, se les escapó. Se les escapó y no se les escapó. Ahora ya no lo ven con los ojos, pero lo ven con la fe. ¿Qué es más importante? Los ojos se engañan. Herodes lo vio con los ojos, los sumos sacerdotes lo vieron con los ojos, los soldados romanos lo vieron con los ojos, Poncio Pilato lo vio con los ojos, lo veían, ahí estaba. ¿Y de qué servía? No creían en él. Y nosotros no lo vemos con los ojos, pero creemos en él. Y esa manera de ver, la de la fe, es mucho más certera, profunda que la de verlo con los ojos. Entonces los discípulos de Emaús, una vez que se les fue, dijeron: es el Señor, está vivo, está con nosotros. Que lo veamos o no lo veamos, eso ya es algo muy secundario, ¿no? Como el niño que está acostado en su cama, la niña sabe que enseguida en su cuarto están sus papás, se siente segura. Ahí están sus papás, no los ve, pero sabe que ahí están. Y que en cualquier momento puede caer eso, puede caer si ve algo, tiene una pesadilla, grita, ahí están. Pues así es con Jesús. No lo vemos, pero sabemos que ahí está. Sabemos, estamos seguros, no suponemos. Otro aspecto importante de la resurrección de Cristo no fue como la que él hizo con la niña hija de Jairo, ni con el hijo de la viuda de Naín, ni con Lázaro. ¿Qué pasó con ellos? Los devolvió a la vida. ¿Qué es lo que muchas veces quisiera Jesús con nuestros seres queridos? Devuélveme, tráelo aquí otra vez a la convivencia. Y qué bonito que lo hiciera. Pero esa no es una solución definitiva. Jesús no vino a resucitar muertos de esa manera, porque ¿cuántos muertos resucitó durante su vida? El Evangelio nos habla de 3 o 4, pero pongan ustedes 100 veces más o 1000 veces más, que son para los architrillones de gente que ha habido antes y después de él. Si hubiera venido a resucitar muerto así, no hubiera hecho nada. Hubiera sido un completo fracaso. Jesús vino a que tuviéramos la misma experiencia que él tuvo respecto a la muerte. Vencer definitivamente a la muerte y todo lo que en esta vida tiene aspecto de muerte. El dolor, la enfermedad, la tristeza, el vacío existencial, todo eso es parte de la muerte. Todo eso queda vencido y quedamos transportados a un mundo nuevo. La niña aquella creció, ojalá haya llegado a ancianita y se murió. Lázaro pues, se murió. Y el hijo de la viuda de Naín se murió, espero que después de su mamá. ¿Verdad? Pero se murieron otra vez. Jesús no vino a traer esa solución, vino a traernos la vida definitiva, verdadera y eterna. La resurrección de Cristo es obra de la Santísima Trinidad, porque es obra de Dios, y Dios es uno solo. En esa naturaleza divina a la que está pegada, unida
pegada así como un pegote, sino unida, la naturaleza humana de Jesús, esa naturaleza que aunque es de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es compartida por la primera y por la tercera, por el Padre y por el Espíritu Santo. Entonces, la resurrección de Cristo es obra de Dios, simplemente de Dios trino y uno. Recuerden lo que veíamos antes, la vez pasada, que cuando murió Jesús, como cualquiera que muere, su alma y su cuerpo se separan. El alma continúa viviendo porque por ser espiritual en sí misma no está sujeta a la degradación, pero el cuerpo sí, por ser material. Pero esa alma separada y ese cuerpo separado siguieron pegados, unidos o animados o, como diría, en brazos de la divinidad. De manera que cuando resucitó Jesús, al unirse otra vez su alma y su cuerpo, fue obra de ese Dios que lo cuidó. Aquí viene lo más importante. Hemos visto como los hechos, ¿verdad? Pero ¿qué sentido tienen esos hechos? ¿Qué alcance? ¿Qué importancia? San Pablo nos lo dice de una manera tajante. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Estamos engañándonos y engañando al mundo, a todos aquellos que por nosotros se convierten a Cristo, lo estamos engañando. La resurrección constituye, pues, ante todo, la confirmación de que todo lo que Cristo hizo y enseñó es verdadero y es de valor. Su misma muerte, como les decía ahorita, es redentora porque resucitó. Si no hubiera resucitado, hubiera sido un muerto más. Todas las verdades, incluso las más accesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina. Pero además para nosotros la resurrección de Cristo que Él experimentó para nosotros, por nosotros y para nosotros, o sea, para señalarnos el camino que debemos seguir, es la respuesta definitiva a todas las más grandes ambiciones humanas. Nada le hace justicia al corazón humano que la resurrección de Cristo. ¿Qué quiero decir? Que el corazón humano, o sea el hombre en su núcleo más esencial, es ambicioso. Ambiciona lo eterno, ambiciona lo absoluto, ambiciona lo total, no se conforma con medias tintas, ni con poquito amor, ni con poquita salud, ni con unos cuantos años de vida. No, quiere todo, todo, todo. Y en los jóvenes lo vemos mucho. Van a una fiesta y no se quieren salir. Dice la mamá a las 2 de la mañana: hija, ya vente. No, pues si apenas está comenzando. Van por la carretera 2, 3, 4 muchachos en el carro, pícale la velocidad. O sea, quieren lo máximo, quieren vivir al tope. Pero nuestra condición humana aquí en la tierra no es vivir al tope, porque forzamos la máquina y revienta. Y sin embargo allí está el deseo de vivir al tope, al máximo. Entonces solamente Cristo resucitado nos dice: mira, esto que yo estoy viviendo es lo que tú en realidad buscas, porque estás hecho para eso. Esta vida, este amor, esta salud, esta felicidad que yo tengo es la única que puede llenar tu corazón. Y entonces, ¿cómo alcanzarlo? Con mucho dinero, tirándose a todos los placeres del mundo, mandando sobre mucha gente, metiéndonos en la ciencia y llenándonos de sabiduría humana. No, siempre quedaremos insatisfechos. El único que nos señala la manera de llegar a
cumplir lo que el corazón humano quiere, es Jesús resucitado. ¿Está claro eso? Y solo lo alcanzaremos a través de Jesús resucitado, muerto y resucitado. Es el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Cristo llegamos a esa. Para eso vino, para que todos los hombres, habiendo sido creados para Dios y perdimos el rumbo, volvamos a tomar ese rumbo, el camino correcto, que es Cristo, para que a través de Él y con Él lleguemos al destino final. Que la fe nos dice que fue para lo que nos creó Dios, pero la experiencia diaria de cada uno de nosotros, incluso de los ateos, nos dice lo mismo. Hemos sido creados para algo grande, y ese algo grande no se consigue aquí, porque aún el más feliz de los hombres, al morir, tiene que sacrificar, deja a sus seres queridos, deja tantas cosas, y el dinero le satisfizo plenamente. Pues si no, no habría tanto rico que se suicida, tanta artista de cine satisfecha, que tiene todo aparentemente. En los países más ricos como Japón hay más suicidios. Entonces, solamente a través de Cristo se alcanza la felicidad plena para la cual el hombre ha sido creado, que es Dios, porque solo Cristo nos vuelve a reconectar con Dios, y eso lo hizo a través de su muerte, muriendo por nosotros, para que no fuéramos ya culpados de nuestros pecados y alcanzáramos con Él la vida verdadera. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Ese yo soy misterioso que pronuncia Jesús de vez en cuando y que deja pasmados a los judíos, como cuando lo fueron a aprender y dijeron: ¿eres tú Jesús de Nazaret? Yo soy. Todos se tiran al suelo. Ah, caray, ¿por qué se tira al suelo? No, porque no, yo soy. No, es que pronunció el nombre divino, como diciendo: yo soy Yahvé. Pues claro, al oír el nombre divino, que ellos no están acostumbrados a expresarlo, se sintieron sobrecogidos de espanto y se tiraron al suelo. Después lo acusarán de blasfemo, porque siendo hombre se cree Dios. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado y por su resurrección nos abre el acceso a la vida eterna. Realiza así la justificación que nos devuelve la gracia de Dios y la adopción filial, puesto que Él, por ser hombre, es hermano nuestro. Al estar unidos a Él, que es Hijo de Dios, nosotros nos hacemos hijos de Dios. Volvemos a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Hay una doble resurrección, o más bien una resurrección que tiene dos etapas. Podemos decir que esa resurrección de Cristo ya es una realidad en nosotros. No es para cuando muramos, sino que ya por nuestro bautismo, por nuestra unión con Cristo, somos resucitados, en el sentido de que vivimos ya una vida nueva, pero una vida nueva que todavía no se expresa o se presenta en toda su plenitud. Pero el que vive en Cristo vive ya una vida nueva, que es la vida de la gracia, y si es fiel a esa gracia, vivirá en paz, amando a los demás, perdonando las ofensas, buscando en todo la voluntad de Dios, y encontrando en todo eso una gran paz, aún en medio de un mundo tan imperfecto, tantos altibajos. Pero ese que los teólogos llaman el ya, pero todavía no,
¿Cómo está eso? Ya estamos resucitados, pero todavía no. O sea, ya se comenzó en nosotros la resurrección, pero todavía no se expresa en toda su plenitud, que viene hasta después de la muerte. Pero nadie va a poder resucitar después de la muerte si no experimenta esa resurrección acá, por medio de la gracia, aunque sea un minuto antes, como el buen ladrón. Antes de morir, ¿cuántos minutos pasarían? Se entregó a Cristo y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera que, aunque sea unos minutos, él en esta vida ya tenía esa vida eterna en sí. Después no hizo más que manifestarse con todo su esplendor, y es lo que pasa en nosotros. Pero tenemos mejor que ir viviendo esa resurrección y esa vida nueva desde ahora. En medio de la problemática y de las imperfecciones de este mundo que tenemos nosotros mismos, sufrimientos y todo lo demás, la muerte y la vida están mezcladas aquí, pero cada vez va a ser más realidad esa vida hasta que llegue a ser única realidad en nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo podemos hacer más vida esa resurrección que ya está? ¿Cómo podemos hacer más vida esa resurrección que ya está? Creciendo, ¿verdad? Creciendo en la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la imitación de Jesucristo, creciendo básicamente en el amor, ¿verdad? Porque el amor es el que nos identifica con Cristo, el amor que Dios nos da, el amor sobrenatural, la caridad, que es finalmente lo que nosotros vemos realizado en aquellos modelos de vida que la Iglesia nos presenta y que son los santos canonizados, ¿verdad? Y que muchos ni siquiera los va a canonizar jamás porque ni los conoce nadie, pero son santos. No olviden que la Iglesia no hace santos a los santos, sino reconoce que fueron santos en su vida. ¿Está claro eso? Entonces quiere decir que ella detecta, por la fama que tienen, por lo que la gente dice, por las obras que hicieron, que es una persona excepcionalmente unida a Cristo, ¿verdad? Que podían decir tranquilamente lo que dijo San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, porque sus obras, su mirada, su amor, su simpatía por los demás, su sacrificio, su entrega, todo es una imagen de Cristo realizada en ellos. Pero muchos santos no comenzaron santos. Hay unos que sí dicen que desde que están mamando, los viernes no mamaban. No sé si es cierto en algún modo, pero hay santos que han sido verdaderamente criminales, ¿sí? Criminales, o con una vida muy desordenada. San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Agustín. Que está en proceso de canonización, Jacques Fesch, creo que se llamaba, de un francés, un muchacho drogadicto que mató a uno en un asalto para robar, para tener dinero, y lo mató, y lo metió en la cárcel, lo condenaron a muerte. Ahorita es un candidato a la canonización, un muchacho de 20, 23 años por ahí, que murió allá por 1950. En el poco tiempo que estuve en la cárcel, 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuánto, porque ahí los tenía ahí esperando la ejecución, mucho tiempo. Bueno, pues allí la gracia de Dios obró en él como en el buen ladrón, no tan instantáneamente, con la ayuda de un sacerdote, el capellán de la prisión, que nos fue ayudando a comprender quién era Cristo, cómo era la ciudad por él. Fue creciendo a tal grado en el amor, que si ustedes ponen una olla en la lumbre con la llama bajita, va a tardar 2 o 3 horas en
hervir. Pero si la ponen con una llama grandota, al rato hierven, comen. Bueno, pues a ellos pusieron una llama bien grande y de lo frío, del agua fría pasaron al agua caliente y al agua hirviendo. ¿Qué fue lo que hicieron? Vivir esa gracia, esa vida nueva, la recuperaron siendo bautizado este muchacho y otros que no los bautizan, reciben la gracia y van creciendo en ella a tal grado que en poco tiempo se santifica. Y todo lo que al morir adquiera todavía basura en su corazón, queda definitivamente quemado por la gracia y por el amor de Dios, llegan al cielo al amor perfecto. Así es que levante la mano los que quieran ser santos. Hay para si vemos lo que hicieron San Pedro y San Pablo, todavía tenemos esperanza nosotros. Así no, San Pedro y San Pablo, como les decía, hay tantos santos que eran unos incluso asesinos o degenerados, pero la gracia de Dios los cambió. Pero recuerden que en julio no tenemos clase hasta el martes 3 de agosto del año 2015. 2015, no van a dejar. Padre,